Lo habíamos anticipado cuando abrimos el programa que hoy íbamos a tener visitas. En este caso vamos a estar inaugurando una visita que va a tener una frecuencia quincenal, cada 15 días nos va a estar visitando, porque vamos, cada 15 días a hablar de astrología, pero desde el análisis, desde la investigación, desde el estudio que viene haciendo Agustín González Capinson, espero haberlo pronunciado bien, que pertenece al Espacio Kumara. Ya estuvo el otro día con su compañera de Espacio Maca y estuvimos hablando de lo que pasaba ahí en el Espacio Kumara. Hoy viene, está con nosotras y va a seguir viniendo cada 15 días para conocer un poquito cómo todo lo que sucede a nivel astrológico podemos aprovecharlo. Viste, siempre conocer nos ayuda para decidir, para prepararnos, para enfrentar situaciones. No dilato más la presentación, agradezco muchísimo tu presencia, Agustín. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saludos a todos. Bueno, es Capine, es un poco difícil por ahí. No sé por Pero está muy bien qué se también. me metió el son ahí, pero bueno, Scapin, González Scapin, ahí Capin, está. claro, ahí sí me suena el Ahora suena. apellido, ahora sí. Bueno, Agustín, decíamos, primero recordanos el espíritu del Espacio Kumara, para Sí, quien no lo haya escuchado. Bueno, nosotros hoy vine yo solo porque voy a estar hablando de astrología, pero también trabajamos con mi pareja Maca. Tenemos un espacio, estamos en Banda Norte, acá en la ciudad de Río Cuarto, y desarrollamos diferentes actividades holísticas, ¿sí? Holístico, entiéndase, que involucra a todo el ser, digamos, no solo la parte psicológica del cuerpo, sino también desde ya espiritual, energética, así que eso por ahí lo diferente. Tratamos de involucrar a un todo, ¿sí? Nosotros desarrollamos diferentes actividades, como son las terapias, lo que es, bueno, Maca trabaja con constelaciones, con biodecodificación, también con la parte energética, como son los registros akáshicos, el péndulo hebreo, que son más de índole del alma, digamos, de lo espiritual, de lo energético, o el Reiki, por ejemplo, que nos ayuda a armonizar la energía que todos tenemos, ¿sí? Que hay veces que la sentimos más, otras veces la sentimos menos, pero todos estamos vivos gracias a esas energías, ¿sí? Que nos mantienen. Y desde ya también, bueno, yo trabajo puntualmente, como te decía recién, antes de que salgamos al aire, últimamente ocupo casi todo mi tiempo con la astrología, porque para mí realmente es una pasión, ¿sí? Yo ya llevo formalmente 5 años estudiando, pero en realidad empecé con esto en el 2015, ¿sí? Así que, y todavía sigo, porque en realidad es eterno, esto no tiene un fin. Y bueno, también trabajo con lo que son los registros akáshicos, péndulo hebreo, etcétera. Y desde ya que estamos dando clases, o sea, ese es nuestro fuerte, todos los fines de semana prácticamente enseñamos todas estas técnicas, ¿sí? Actualmente hay astrología, biodecodificación, formación terapeuta holístico, etcétera, ¿sí? Damos varias técnicas y también desarrollamos lo que son experiencias en las sierras, por ejemplo. Ahora tenemos un retiro en Capilla del Monte del 22 al 24 de noviembre, que estamos cerrando los cupos. Ahora en octubre nos quedan los últimos lugares. Y hace poquito, por ejemplo, tuvimos uno que hicimos en las Albahacas, que hicimos una caminata consciente, con meditación, hablamos del clima astrológico, etcétera, ¿sí? Bueno, le digo a quien esté escuchando que los encuentran en Instagram como Espacio Kumara, con K, para poder estar al tanto de todas estas posibilidades que están ofreciendo, porque realmente son interesantísimas y el que pueda aprovechar, que no lo dude y allá vaya, porque sobre todo por la seriedad, digo, ¿no? Porque en estas cosas es muy importante y lo que se nota en ustedes es el trabajo de investigación, de compromiso, de contacto con las personas que se les acercan y eso es de destacar. Agustín, hablaste de clima astrológico. ¿De qué se trata esto del clima astrológico? Bueno, a mí me gustaría empezar un poco hablando de lo que es la astrología, ¿sí? Dale, Porque dale, vos mismo. sabes que si bien hoy en día hay ya mucho conocimiento de esto, la gente lo ve mucho en el Instagram, el TikTok, en YouTube,
hay astrólogos y astrólogas saliendo por todos lados, pero está bueno hacer como un poquito de memoria de dónde viene esto, ¿sí? En realidad la astrología ha estado en la humanidad a lo largo de milenios. De hecho, que tengamos registro formal, hablamos de 5.000 años por lo menos. O sea, de los antiguos sumerios, los antiguos caldeos, aquellas civilizaciones de la Mesopotamia, súper antiguas que, por ejemplo, desarrollaron la escritura, o sea, los primeros registros, y se sabe, por ejemplo, incluso el orden caldeo, lunes, martes, miércoles, jueves, los días, vienen de esa época, ¿sí? Y también vienen con una connotación astrológica, ¿sí? Está todo vinculado. Claro, porque es verdad, el lunes la luna, claro, exacto. Martes, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, Por eso sábado Saturno, ¿y el domingo? El domingo... Se nos quedó el domingo. Bueno, no importa. Ya lo chequeamos. El domingo para descansar, dijera mi abuela. Descansar, el sábado. Claro. Después de Saturno, que son las estructuras, justamente, para renovarnos. Y decías que de esa época llega esta estructura de los caldeos. Sí, viene de esa época de la antigua Sumeria, incluso también más atrás. El orden caldeo, ya después para la próxima te lo traigo más chequeado. Pero después, por ejemplo... pasaron los años y Alejandro Magno, el gran conquistador, ¿sí? Siguiendo los pasos de su padre en realidad, también fue a lo que es la antigua Persia, tuvo en esta parte de la tierra, de India también, y trajo mucho del conocimiento a Egipto, por ejemplo, o lo que hoy es Grecia, digamos, donde estaba toda la cuna bueno, en ese momento era la antigua Macedonia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, de alguna forma fue el que trajo todo ese conocimiento y lo puso sobre la mesa, digamos, en ese momento de la historia, ¿sí? Después se combinó con los egipcios, que también trabajaban con la astrología, y después eso pasó a los griegos, ¿sí? Que son los mitos, por ejemplo, que tenemos al día de hoy, los mitos de Hermes, por ejemplo, y todas estas cuestiones de Zeus y todas esas historias que representan al fin y al cabo conductas de los humanos, ¿sí? Lo que nos pasa en la vida está representado en la mitología, a través de historias, ¿sí? Que esas son las formas arquetipales de ver la vida, ¿no? Después de eso pasa a lo que es los romanos, ¿sí? Mucho más moderno, y son los que, digamos, los nombres que hoy trabajamos en astrología. Por ejemplo, Marte, Venus, todo eso son nombres romanos, ¿sí? Uh-huh. Que vienen de dioses que ellos tenían, que por supuesto los romanos, lo sacaron de los griegos en realidad, ¿sí? Después le dieron su connotación, ¿sí? Entonces, de ese momento viene la astrología, ¿y qué pasa? Antes, para ser astrólogo, había que ser bastante importante porque uno tenía que saber observar el cielo, saber leerlo, saber medirlo. Por ejemplo, utilizaban lo que son los astrolabios, ¿sí? Que eran instrumentos de los árabes, que lo utilizaban también para navegar en el océano, que les permitía ver los ángulos y las posiciones de las estrellas y de los planetas. También tenías que ser matemático, físico, filósofo, psicólogo, consejero y un montón de cuestiones que tenías que reunir para trabajar con la astrología. Hoy en día tenemos la suerte de tener los software, como los que trabajo yo en mi día a día, que nos permiten ver el cielo, bueno, a través de una computadora o el celular o la tablet o lo que sea. Incluso la gente puede buscar su carta en internet sin ningún problema. Claro. ¿Sí? Eso es la gran ventaja. Y por eso también la astrología hoy en día se ha popularizado tanto, porque tenemos otras facilidades. Uh-huh. ¿Sí? Después, obviamente, como todo en la historia, llega la Santísima Inquisición y castra de alguna manera todas las artes esotéricas, bueno, todo lo que no formaba parte del dogma, ¿sí? Que eso habíamos hablado un poco la otra vez que había venido, y después eso se mete, digamos, y queda solo, por ejemplo, libros, quedan resguardados en lo que son los monasterios. O sea, por un lado la iglesia lo censuraba, pero por otro lado guardaba la información, porque imagínense miles de años de investigación, ¿sí? Claro. Antes todos los reyes, por ejemplo, tenían astrólogos. Si querían ir a la guerra, casarse o lo que sea, consultaban al astrólogo, ¿sí? Entonces había que ser bastante bueno en ese momento, porque si no, obviamente tu vida corría peligro, ¿sí? Claro. De hecho, los romanos se sabe que usaban la astrología todo el tiempo, digamos, ¿sí? Pero era parte de la nobleza, de los que podían. Imagínense que en ese momento solo algunos privilegiados sabían leer o escribir. Claro, o sea, entonces... el conocimiento es poder. Uh-huh.
sobre todo, bueno, ahora somos conscientes de eso, pero se ha venido usando de esa manera desde tiempos inmemoriales, como un poder que te sitúa como una herramienta que te sitúa en una posición de poder respecto de otros. Y la astrología no ha estado exenta del conocimiento astrológico de este tipo de cosas. ¿Cómo llegamos bueno, ahora entendemos primero esto, entiendo que lo que estás compartiendo es que se trata de un conocimiento que en otros momentos de la humanidad se aprovechó mucho, que después fue castrado, como decís vos, y se tomó como un conocimiento de menor valor, oscurantista, y ahora lo estamos recuperando para que nos ayude, entiendo, en nuestro día a día como pasaba hace miles de años atrás. Pero bueno, eso también tiene un proceso de investigación, imagino, conocimiento y demás, si lo querés hacer serio. Totalmente. Y ahí está el tema, ¿no? Después de esta época oscura, digamos, de que solo primaba el dogma, la religión, etcétera, en el condado de Snow, si no me equivoco, en el Reino Unido, la princesa Margarita, ¿sí?, que nació allá por el 30, los reyes, digamos, dijeron, bueno, vamos a hacer algo diferente, ¿sí? Y quisieron publicar el horóscopo. Entonces llamaron al astrólogo que tenían ahí en el condado y lo publicaron en el diario. Y dijeron, bueno, así va a ser la princesa, va a tener estas características, etcétera. Y a la gente le encantó. ¿Sí? Entonces le encantó tanto que lo siguieron haciendo, y ahí de ese momento, de los 30, de 1930, viene el hecho de que se popularice el horóscopo. El horóscopo, ¿sí?, diario, digamos, el y predictivo. Eso, entonces cada uno generalmente, cada persona sabe dónde tiene el sol. ¿Sí? Yo soy, por ejemplo, de Sagitario, bueno, de Virgo, Leo, ¿no? Cada uno tiene el sol en algún punto de este zodíaco. Entonces, de ahí viene esa popularidad. El tema que también es una visión que se reduce solo al sol, ¿sí? Entonces, la astrología en realidad es todo un complejo y, como vos decís, requiere mucha investigación y muchos años para entenderla, porque no solo tenemos el sol, que está muy bien, que es central, es conciencia, ahora vamos a hablar de eso, pero también hay otros planetas, ¿sí?, que nos marcan, bueno, nuestras cuestiones más personales, como son Venus, Marte, por ejemplo, Mercurio, que son los planetas personales, que nos hablan de nuestro deseo, de nuestra forma de amar, de nuestra acción, de nuestra comunicación, de nuestra mente, que es Mercurio, o la Luna, por ejemplo, que es junto con el Sol, las luminarias que se llama, que son las más importantes en realidad, más centrales, ¿sí? La Luna nos habla de nuestras necesidades emocionales, por ejemplo, ¿sí? Como qué nos pasa por dentro y qué hacemos de manera inconsciente y repetitiva, ¿sí? Entonces son cuestiones centrales, ni hablar también del ascendente, que nos propone cómo toda la energía de la carta sale hacia el mundo externo y se manifiesta, por eso que se dice que es la máscara, la personalidad de la persona, ¿no? Entonces, o el medio cielo es el punto más elevado, como la profesión o el rol social que quiero ocupar, desde dónde quiero que me miren a nivel de la sociedad, por eso se lo relaciona con lo profesional, por ejemplo, ¿sí? Es que son puntos importantes que, como les digo, se han restringido solo a ver el sol porque es lo que se popularizó, pero eso también permitió que vuelva a surgir la astrología, ¿sí? Agustín, ¿hay cartas astrales iguales o hay una carta astral por cada persona? Bueno, esa es una pregunta que siempre hacen. Podemos pensar en la carta de gemelos, por ejemplo. Claro. Bueno, hace poquito en una consulta vi una chica que nació el mismo día que yo, pero diferente hora. O sea, el mismo día, el mismo año, ¿no? ¿Qué pasa? La hora nos va a determinar este punto ascendente y va a determinar dónde se despliega la energía. Es decir, nosotros podemos nacer exactamente el mismo día, el mismo año, pero a lo mejor si la hora tendría que ser exactamente la misma hora, pero asimismo, por más que sea igual, a la misma hora, el mismo día, el mismo año, cada persona tiene una cultura, una familia, y eso va a hacer que la energía que propone la carta, que es como una foto del cielo al momento y del lugar en el cual nacemos, se vaya a desplegar de una manera, ¿sí? Porque no todos tenemos los mismos padres, no todos tenemos la misma educación, las mismas posibilidades económicas, la misma visión política de la familia, lo que sea. O sea, hay un montón de cuestiones que van a hacer que esa energía, a lo mejor que
que ese sol en Virgo, por ejemplo, sea óptimo en ciertas cuestiones o en otras, ¿sí? Que se despliegue de una forma o en otra, y etcétera. ¿Sabés que me encantó esto que dijiste? Porque nunca lo había mirado de esa manera y es muy interesante. Es como que hay una energía que se nos propone de determinada manera. Después lo que hacemos con esa propuesta ya es la historia personal de cada uno. Claro. Y eso es lo que vamos a hablar ahora un poquito. Digamos, pongámoslo así, la carta es una foto, es una matriz, ¿sí? Si lo miramos de un punto de vista más esotérico, sería como el software de la encarnación, de alguna manera, porque es lo que tenemos que vivir, ¿sí? En realidad la astrología no es destinal. Eso. Porque uno elige cómo vivir, por ejemplo, que estamos hablando del sol en Virgo, ¿sí? O la luna en Leo, o lo que sea, o el ascendente en Piscis, como me toca a mí, digamos. Es una energía, el ascendente, que sí o sí uno tiene que incorporar, le guste o no, ¿sí? Es como el camino que tenemos que recorrer, pero uno después el corazón, la vida, la va a poner desde su lugar, que ese es el famoso libre albedrío. ¿Sí? Claro. Ahí está la cuestión. Si no, estaríamos destinados siempre a vivir eso. Claro. Obviamente que desde una visión más espiritual uno dice, bueno, el alma elige justo encarnar ese día, en ese horario, en esa familia, bueno, y claramente esto es una representación de eso. Pero después cómo lo viva y cómo se despliega, ni hablar cuando vemos los tránsitos. Después en un estudio más avanzado vemos lo que pasa en el cielo, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, cómo me repercute en mi carta, es decir, en mi energía. ¿Sí? Que la carta es estática, en realidad después se mueve por diferentes técnicas como las progresiones, pero en principio es estático. O sea, uno desarrolla esa luna, ese sol, ese ascendente, ese Venus, todo lo que tenga la carta, lo desarrolla a lo largo de los años que vivamos. ¿Sí? Claro. Si vivimos 30, 40, 100 años, no importa, lo vamos a tener toda la vida para desarrollar la manifestación de esa energía. Después los tránsitos lo que van a hacer es a veces proponernos, otras veces obligarnos aparentemente a vivir ciertas cuestiones. Algunas más favorables, otras más difíciles, como la vida. Claro. Es la vida. A veces el tránsito te complica. Totalmente. Pero eso, a ver, lo que pasa es que uno, cuando en la consulta, por ejemplo, que vemos que la persona está pasando una situación difícil, de crisis, obviamente hay un tránsito que lo respalda. ¿Sí? Claro. Pero no, a ver, todos vivimos y seguimos viviendo, independientemente que nos pase Plutón por el ascendente, por el Sol, Urano por la Luna, qué sé yo, hay un montón de combinaciones complejas, seguimos vivos. Entonces, sí, la vida continúa y son los aprendizajes, porque esto lo que nos propone es un aprendizaje al fin y al cabo. Lo que está bueno de la astrología es que si nosotros vamos al astrólogo, a la astróloga, o sabemos astrología y vemos el cielo, es comprender el lenguaje del cielo. Es un lenguaje, al fin y al cabo. Hoy en día, al menos desde el lugar donde yo estudio, que es Fundación Cava, ellos tienen investigación. Hace más de 20 años, y se destaca a nivel del mundo, por eso, que hace más de 20 años que vienen recopilando estadísticas, lo cual eso en general no se hace. Es decir, estudian, investigan, y entonces se basan en lo que dicen en base a la investigación, como un método científico, digamos. ¿Sí? En cambio, en otras academias por ahí es más de la vivencia, que claro, también está muy bien. ¿Sí? Lo que pasa es que la astrología en realidad es un arte, porque cada astróloga lo va a interpretar en base a sus conocimientos, en base a su vida, en base a su experiencia, a su visión. Claro, claro, es que no podemos escapar de eso, de la subjetividad de cada uno. ¿Nos querés explicar, Agustín, qué son los tránsitos? Porque sí, hemos estado hablando, y yo tengo una leve idea, pero y a veces, y habrá gente, quiero decir, que no tiene ni idea. ¿Qué son? Bien, bueno, como les decía, nosotros tenemos una carta, supóngase, nacimos, qué sé yo, en el 85, ¿no? Nacemos en el 85 y se levanta la carta, que es como una foto del cielo en el momento y en el lugar y la hora en el cual nacemos. Después, como no somos el centro del universo, los astros siguen girando, ¿sí? Entonces, esos astros que siguen girando nos van a ir proponiendo diferentes situaciones de la vida que nos afecta en base a nuestra carta. Es decir, es como si tuviéramos la formita y los astros nos van moldeando de alguna manera, ¿sí? De hecho, Sáspotro, un astrólogo muy conocido, nos habla que son los dioses del cambio, los transpersonales, por ejemplo. Es decir, nos van a ir proponiendo diferentes situaciones, tanto en el colectivo, en la humanidad, ¿sí?, como en nuestra vida personal. Como habla este refrán de
cómo es dentro es fuera, cómo es arriba es abajo. Bueno, acá pasa lo mismo, o sea, como es arriba, como está el cielo, nos pasa acá abajo, en la tierra, dentro de nuestra personalidad, de nuestra vida cotidiana, de qué hago, hacia dónde voy, de lo que me sucede, y también como colectivo, por supuesto, porque estamos en un país, bueno, en una provincia, en una ciudad, ¿no? Y también en un mundo que claramente está revolucionado. Entonces los tránsitos, para resumirlo y que se entienda, es cómo está el cielo en este momento. También, obviamente, podemos ir para atrás, para adelante. Por eso que la astrología nos sirve para guiarnos en el futuro también. Pero después cómo eso se despliega, nadie lo sabe, en realidad. Claro. Es que no podemos, si no se acaba el juego, digamos, si sabemos qué es lo que exactamente lo que nos va a pasar y demás. Y aparte se nos escapa la posibilidad de libre albedrío. ¿En qué tránsito estamos, Agustín? Bueno, en este momento hay muchas cosas para explicar, ¿sí? Voy a tratar de resumir porque es un montón de información, ¿sí? Justo venía en el auto escuchando que estaban hablando de este desorden, ¿no? Económico, de la ortodoxia. Sí. Bueno, entonces, mucho pasa por esto, ¿sí? Porque estamos en un año de gran transición, en realidad, ¿sí? Los transpersonales, que son los planetas más lentos, que es Urano, Neptuno y Plutón, sí. Ellos nos van moldeando, ¿sí? Van marcando procesos que duran muchos años, ¿sí? Eso es lo interesante. Entonces, en primera instancia tenemos que hablar de esto, porque este año tuvo de muy particular que los 3 transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, cambiaron de signo. Y eso no sucede todo el tiempo. Imagínense que Plutón a veces está 20 años en un signo, ahora en Acuario va a estar 20 años, manifestando toda su energía y proponiendo lo que tenga que proponer. Y después, por ejemplo, Urano tarda 7 años por signo, Neptuno tarda 14 años. Entonces, ¿qué pasa? Se dio entre comillas, la casualidad, o la vida propone que este año es un año de gran transición, y todos lo sentimos. Lo que pasa que recién el año que viene va a ser lo más definitorio. Es como que el año que viene vamos a ver la luz al final del túnel, por así decirlo. ¿En serio? No lo puedo creer. En realidad, pues la venimos esperando hace... Tengo 54, imagínate. Uno viene esperando, ¿no? Claro. Lo que pasa que también, bueno, hay una tendencia, ¿no? Siempre a decirlo el año que viene. Sí, ¿sí? Claro. Este es un año de transición, ¿sí? Porque estos transpersonales después retrogradan, ¿sí? Ahora está por retrogradar Neptuno, por ejemplo, después lo va a hacer Urano en noviembre. ¿Qué quiere decir retrogradar? Que se vuelven para atrás. De nuestra perspectiva, los planetas caminan para atrás cada cierto periodo, ¿sí? Entonces, vuelven a su signo anterior, ¿sí? Entonces, al hacer esta transición, es un año justamente de transición, de cambio. Pero ¿qué pasa? No lo vemos manifestado bien hacia dónde vamos, la dirección que esto tiene, ¿sí? Recién el año que viene, como les digo, estos transpersonales van a ir caminando derecho, directo, en el signo ya nuevo, ¿sí? Que en este caso es Plutón en Acuario, es un signo de aire. Después está Neptuno y Saturno ya directos en Aries, ¿sí? Ahora Saturno se volvió a Piscis, Neptuno la semana que viene vuelve a Piscis, y Urano ya también caminando derecho por Géminis, también un signo de aire. Entonces en el cielo se configura, lo que pasa que venimos de muchos años de tierra. ¿Qué quiere decir la tierra? Lo práctico, lo concreto, el status quo. Le damos 200 años de tierra, que son las conjunciones de Júpiter y Saturno, que se vienen dando 200 años en tierra. ¿Qué quiere decir esto en español? Que se prima el orden social en base a la tierra, tanto tenés, tanto vales. Ahora pasamos a una dinámica aérea, es decir, que va a primar el conocimiento, el intelecto, ¿sí? También lo innovador, lo tecnológico, etc. ¿Sí? Ese es el gran cambio, ¿sí? Que ahora lo venimos sintiendo, digamos, que todo el mundo claramente está cambiando. El tema es que esos 3 transpersonales forman una figura armónica en el cielo. Armónico no quiere decir que necesariamente es bueno, sino que la energía de ellos coopera, es como que va de la mano, fluye, ¿sí? Entonces están juntos, imagínense 3 titanes juntos moldeando la humanidad, que esto tampoco sucede todo el tiempo, ¿sí? Eso se llama una cabeza de cometa en astrología. Y nuestro querido amigo Venus, ¿sí? Regente de Libra, ahora estamos en Libra en este momento, llega a un punto muy sensible en este momento en el cielo, que son los últimos grados de Virgo y los primeros grados de Libra, ¿sí?
¿sí? ¿Por qué? Porque cierra una configuración astrológica que se llama cometa, ¿sí? Básicamente, traducido esto significa que nuestros valores, nuestros vínculos, por ejemplo, que estaban hablando de economía. Bueno, Venus es el planeta del efectivo y lo afectivo, es decir, de la plata también, ¿sí? De los recursos, porque rige a Tauro, ¿sí? Que tiene que ver con la materia, con la posesión, con lo concreto, se enfrenta a la realidad de estos transpersonales, porque se para justo al frente, digamos, y forma una cometa que se llama o barrilete. ¿Sí? Entonces se enfrenta a Saturno también que está parado al frente y es un principio de realidad. Entonces ahora, en este momento, todos nos enfrentamos con el principio de realidad de que hay vínculos que ya no son lo mismo, que los tenemos que cambiar. A ver, Libra, esto está sucediendo en Libra con el Sol en Libra, ¿sí? Entonces, Libra, por excelencia, de hecho es una balanza, ¿sí? Libra. En el zodíaco son animales, pero en el caso de Libra es una balanza. ¿Y qué quiere el Sol en Libra en esta temporada? Equilibrar, restaurar el orden, ¿sí? Por eso es que Aries es lo opuesto. Aries hace todo sin pensar, sin preguntar, se lanza, va al frente. Choca a veces con las personas por eso. En cambio, Libra es justamente la energía opuesta que busca equilibrar, ¿sí? Entonces estamos tratando en este momento de equilibrar nuestros valores, nuestros vínculos, todo lo que tiene que ver con nuestro deseo también, ¿sí? Porque venimos, como hablamos antes en el corte, ¿no? Venimos de un mes de septiembre muy movido, ¿sí? Que estuvieron 2 eclipses, sobre todo el último, el del 21 de septiembre, que tuvimos que soltar un montón de cuestiones justamente porque también pasó en este punto sensible, en el grado 29 de Virgo. Entonces se enfrentó nuevamente a estos 3 transpersonales actuando en conjunto y trayéndonos una realidad totalmente diferente, que es hacia dónde vamos. Entonces este año 2025 es como el previously, digamos, del 2026, 2027 y 2028. Se nos está mostrando que el mundo ya cambió y que vamos hacia otras cuestiones, ¿sí? Entonces, ahora lo particular, lo puntual es que la semana que viene, el 21, bueno, esto se da a las 9:25 acá en la ciudad de Río Cuarto, tenemos la luna nueva en Libra, ¿sí? Que eso es un punto que también tenemos que poner el foco, ¿sí? ¿Con qué me quedo? Con que hay que estar atento a los vínculos que estamos entablando, a los valores que están sosteniendo nuestras acciones, ¿no? Porque entiendo que esto se está redefiniendo, entonces no asustarse, no paralizarse, ¿no? Digo, me lo pongo, no lo estoy diciendo para que vos lo hagas, que estás escuchando, me lo estoy diciendo para mí. Y bueno, aceptar que estamos viviendo este tiempo y que hay cosas que se están redefiniendo, ¿no? Totalmente. De hecho, lo particular es que las lunas nuevas, a ver, en astrología las lunaciones son procesos de 6 meses. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos una luna nueva, el sol y la luna, papá y mamá, la energía, se unen en el cielo, ¿sí? Se da una conjunción que se llama en astrología que básicamente se alinean, ¿sí? Entonces, esos son momentos de siembra a nivel energético. No hace falta, a ver, ¿qué quiere decir una siembra energética? Que nosotros podamos poner una intención ese día justo y se va a manifestar de acá a 6 meses, que va a ser con la luna llena en Libra, que va a ser recién el 1 de abril del 2026. ¿Sí? Son procesos, las lunaciones de 6 meses. Sembramos en luna nueva y cosechamos o culmina el proceso, se manifiesta en la luna llena. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando hay luna nueva no se ve la luna, ¿sí? Eso es lo que tiene de particular. Esta luna que se va a dar la semana que viene, el 21 de octubre, nos va a mostrar esto que estamos hablando, ¿no? Esto de que los vínculos, lo que pasa es que Venus se va a oponer a Quirón. Quirón es la herida primordial, que ahora está muy de moda Quirón. En realidad Quirón es un asteroide, no es un planeta, se estudia ya del 70 que se descubrió, y siempre nos conecta con la herida. ¿Sí? Entonces, al estar opuesta a esta luna a Quirón, es como que se le para el frente y nos muestra y nos abre esta herida que tenemos con lo vincular, ¿sí? Y es algo de lo que tenemos que hablar, ¿sí? Porque también lo que tiene es que está en cuadratura con Plutón, cuadratura con Júpiter. Entonces, ¿qué quiere decir esto traducido? Que nuestra sociedad cambia, está cambiando, ¿sí? Ya los mismos, la visión de familia
que teníamos antes ya no existe más. O sea, a mí me pasa en consulta, en las formaciones, que vemos las personas que forman familia, por ejemplo, pero ninguna está en pareja, por ejemplo, ¿sí? Por darles un ejemplo. O hay formas de vincularse que ya no son las mismas. O las personas que a lo mejor se separan, ¿no? Y ahora todo el mundo es por virtual, ¿no? Conoces a alguien como que tenés el catálogo ahí de la persona, o sea, ya todo el tema familiar, vincular, está transformado por completo. Y esta es la misma acción de Plutón en Acuario que nos viene. Siempre Plutón lo que hace es un planeta que no tiene buena fama porque lo que hace es mostrar lo que nadie quiere ver. ¿Sí? Entonces, lo saca a flote, lo saca a la luz. Estuvo desde el 2007 hasta hace poco, hasta el 2023 en Capricornio, y nos estuvo mostrando la caída del patriarcado, básicamente, ¿sí? Que es Capricornio, el status quo, ¿sí? El tanto tenés, tanto vales, el estudiar y sos alguien. Todo eso se desmontó gracias a Plutón. Y ahora pasó a Acuario y ya se va a quedar por 20 años. Imagínense un proceso de 20 años, ¿sí? Inevitablemente a los que tengan el Sol en Acuario, la Luna en Acuario, el ascendente en Acuario, en algún momento Plutón les pasa por ahí, ¿sí? Entonces, también por contraposición Leo, por ejemplo, ¿sí? Pero independientemente de eso, nos va a mostrar lo que está mal de nuestra sociedad, ¿sí? Porque Acuario es el signo de lo comunitario, de la humanidad, ¿sí? Entonces, tiene que ver con mostrar y sacar a flote también, por ejemplo, las redes sociales. Están regidas por este signo, en realidad por Urano, pero tiene que ver con, bueno, esto, ¿no? Mostrarnos que hay un montón de cosas que no están bien a nivel social. ¿Sí? Entonces, inevitablemente, ahora, en esta lunación, esto se manifiesta como un reajuste muy fuerte, ¿sí? De que a nivel vincular queremos encontrar un equilibrio, por eso está el Sol en Libra, y la Luna ahora que se da en el grado 28 de Libra. Entonces, en esta búsqueda del equilibrio, algo tenemos que hacer, porque la sociedad ya cambió. Y también, por el otro lado, Júpiter en Cáncer nos trae esta visión que debe ser reajustada de lo familiar. Cáncer es la familia, el clan, ¿sí? Los que yo considero mi clan, no hace falta que sea familia de sangre, ¿sí? Pero tiene que ver con, por eso es un cangrejo, ¿no? Quién se queda dentro y quién se queda afuera. Yo siempre Cáncer digo que es el señor feudal, ¿no? El que tenía las murallas y cuando había guerras metía a todos los aldeanos adentro de las murallas para protegerlo. Entonces, también estamos resignificando el tema de la familia, ¿sí? Júpiter tarda un año por signo, entonces estamos, bueno, desde ya, por eso que se dice que es el año de Cáncer. En realidad eso hay que verlo, ¿sí? Bueno, puede ser una oportunidad para Cáncer porque Júpiter te va a pasar por el Sol, ¿sí? Entonces Júpiter siempre nos trae buena fortuna, expansión, abundancia, pero bueno, hay que ver qué está viviendo la persona en base a los otros tránsitos, ¿sí? Porque Júpiter no opera nunca solo, ese es el tema, ¿sí? Entonces, pero estamos resignificando lo que pasa en nuestras raíces, en nuestra familia. Entonces es un año que está bueno para, por ejemplo, hacer terapia y hacer todo este proceso de resignificación. Porque Júpiter siempre nos trae la visión del mundo. Júpiter es regente del signo de Sagitario, ¿sí? Entonces tiene que ver con las creencias que también tenemos de la vida, ¿sí? La fe que ponemos en algo, ¿sí? Vieron que en base a lo que creemos es también lo que creamos, de alguna manera. Veámoslo de un punto de vista más espiritual o concreto, ¿sí? Si yo creo en algo, voy a poner el foco ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos creyendo del tema familiar, hogar, pertenencia, raíces? ¿Sí? Inevitablemente se ha movido mucho todo esto, ¿sí? Entonces, lo que pasa también es que los ejes, hay lugares donde se dan los eclipses, ¿sí? Generalmente tenemos por lo menos 2 eclipses por año. Entonces, los ejes nodales, que son los puntos donde se dan los eclipses, ahora están en Virgo Piscis. Pero 2023-2024 estuvieron en el área de Aries Libra. Entonces, estuvimos purgando de alguna manera todo el tema vincular. O sea, hay mucha gente que se separó, que se cambió, que rompió con amigos, con lo que sea, porque también el eje Aries-Libra tiene que ver con Aries, cuál es mi individualidad, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero yo? Crear mi espacio vital, ¿sí? No es ser egoísta, ¿sí? Sino es yo acá manifestado en el mundo,
¿sí? Y Libra es todo lo contrario. De hecho, es el eje del yo y el tú, Aries Libra, ¿no? En Libra hay un opuesto que tiene que equilibrar la balanza. Claro. ¿Sí? Entonces estamos en este proceso de tratar de equilibrar la balanza. Agustín, muchísimo para seguir charlando. Dentro, no sé, ojalá llegue rápido, dentro de 15 días, el próximo jueves, dentro de 15 días, así seguimos charlando sobre todo esto. Soy una convencida de que este tipo de conocimiento va macerando, así que lo dejamos acá, seguimos charlando, no el jueves que viene, sino el otro. Le recomendamos a toda la gente que visite el espacio Kumara en Instagram y si tiene intención se comunique con Agustín o con Macarena para poder profundizar. En este caso hablamos de astrología, pero como dijo Agustín, hay muchas posibilidades en el espacio Kumara. Agustín González Capín, muchísimas gracias por la visita y por supuesto dentro de 15 días te esperamos. Aquí estaré, gracias, gracias.